La historia arranca mostrándonos a Hajime Nagumo, quien recupera la conciencia completamente perdido y sin entender cómo terminó allí. Poco después, recuerda la horrible realidad, queda atrapado dentro del laberinto de Orcus, un sitio gigantesco y mortal lleno de criaturas absurdamente peligrosas. Sabiendo que la única manera de escapar es avanzar hacia niveles superiores, empieza a buscar una salida. Sin embargo, mientras recorre el lugar, presencia algo completamente aterrador cuando un pequeño conejo destroza sin esfuerzo a varios lobos salvajes. El chico queda paralizado al darse cuenta que hasta un animal aparentemente inofensivo puede ser letal en ese sitio. La situación empeora cuando aquella criatura se dirige hacia él con intenciones nada amistosas, aunque antes de alcanzarlo aparece un enorme oso monstruoso que la despedaza de un solo golpe para luego devorarla frente a sus ojos. Hajime intenta huir aterrorizado, pero el monstruo lanza un ataque que le destroza uno de los brazos dejándolo al borde del colapso. En medio del dolor utiliza su habilidad de transmutación para bloquear el camino y refugiarse dentro de una cueva, aunque termina desplomándose por la enorme pérdida de sangre. Al despertar descubre un cristal divino sobre él, una piedra especial que recuerda haber estudiado anteriormente y cuya capacidad permite regenerar heridas y anular efectos dañinos. Mientras intenta recuperarse, nota que aquella bestia continúa esperándola afuera, lo que lo hace recordar a las enseñanzas sobre el laberinto y cómo les habían advertido de mantenerse unidos. También revive el momento en que terminó aislado, recordando con amargura cómo fue abandonado durante el caos mientras monstruos extremadamente fuertes aparecían por todos lados. Consumido por el hambre, la desesperación y el miedo a morir, decide que hará cualquier cosa para seguir vivo. Incluso bebe agua de un charco extraño y se convence de que si es necesario, acabará con cualquier cosa que se cruce en su camino. Más tarde, prepara una emboscada para varios lobos, atrapándolos en un hoyo antes de eliminarlos usando una lanza improvisada. Obligado por la necesidad, termina alimentándose de ellos, aunque el dolor que atraviesa su cuerpo es insoportable, ya que los humanos normalmente no soportan carne de monstruo. Aún así, gracias al agua especial que había consumido antes, consigue sobrevivir la transformación. Su cabello se cambia de color, su cuerpo se fortalece brutalmente y nuevas capacidades despiertan dentro de él. Al revisar sus estadísticas, nota que ahora puede manipular maná de forma mucho más avanzada. Aprovechando minerales extraños del lugar, fabrica munición y crea una pistola improvisada, la cual prueba eliminando fácilmente a un conejo monstruoso. Después de comerlo, descubre algo todavía más absurdo. Ahora también puede absorber las habilidades de las criaturas que devora. Con sus nuevas habilidades, Hajime decide cobrar venganza contra el enorme oso que le arrancó un brazo. Aunque al inicio falla varios ataques y hasta pierde su arma, logra distraer al monstruo con una granada de luz para recuperarla y finalmente le destruye una extremidad. Aprovechando el momento, devora parte del cuerpo del monstruo y usa sus nuevas habilidades junto a su pistola para acabar con él de una vez. Después del combate, se promete sobrevivir y regresar a casa sin importar qué pase. Mientras explora las zonas más profundas del laberinto, enfrenta nuevas criaturas, incluyendo una lagartija capaz de petrificar, aunque consigue derrotarla usando agua curativa y ataques sorpresas. Con el tiempo, continúa descendiendo derrotando monstruos y anotando información sobre ellos hasta llegar al piso 44. Por otro lado, en la superficie el comandante revela que el grupo fue transportado accidentalmente al nivel 65 del laberinto, el punto más lejano alcanzado por la humanidad, además de confirmar que uno de sus compañeros perdió la vida. Después del incidente, el rey ordena mantener en secreto la muerte del supuesto héroe caído, refiriéndose a Hajime, ya que todos creen que había perdido la vida dentro del laberinto sin imaginar que continúa con vida. Mientras tanto, Shizuku recuerda aquel terrible momento cuando quedaron separados. En medio del caos, el profesor le pidió a Hajime quedarse atrás para contener a los monstruos, pero la barrera terminó cediendo ante la fuerza del enorme toro. En ese instante, alguien lanzó un ataque directamente hacia él, provocando su caída, mientras Kaori intentaba ayudarlo desesperadamente, aunque el maestro la dejó inconsciente para impedir que fuera tras él. Ya en el presente, Shizuku permanece cuidando a Kaori, quien sigue debilitada mientras entrena constantemente con la espada, y recuerda cómo sus compañeros decidieron participar en la guerra tras escuchar la historia del conflicto entre humanos, demonios y hombres bestia, creyendo que habían sido invocados para salvar al mundo. Sin embargo, algo empieza a parecer extraño cuando Shizuku se cruza con Hiyama, quien actúa demasiado nervioso y murmura cosas sospechosas sobre que nadie descubrió lo que hizo. El muchacho se altera al verla, rechaza entrenar con ella y se marcha apresuradamente, dejando a Shizuku con una sensación bastante rara. Poco después, la chica regresa a la habitación y Kaori finalmente despierta, así que Shizuku le explica que estuvo inconsciente durante 5 días y que casi todos lograron escapar del laberinto con vida. Sin embargo, al escuchar que no pudieron rescatar al prota, Kaori rompe en llanto completamente devastada. Mientras tanto, la escena cambia a Hajime, quien continúa sobreviviendo solo dentro del laberinto mientras entrena y bebe té con total tranquilidad, aunque ahora repite constantemente que eliminará a cualquiera que se interponga en su camino. Durante su recorrido termina encontrando una enorme puerta de hierro y decide intentar abrirla usando transmutación, pero como nunca había trabajado con ese tipo de material, su habilidad falla por completo. Todo el ruido provocado despierta entonces a varios monstruos cubiertos de piedra que descansaban cerca, así que el protagonista reacciona de inmediato y elimina a uno de ellos disparándole directamente al ojo. Después intenta hablar con otro enemigo, pero esta vez la criatura utiliza una barrera mágica que bloquea completamente las balas, obligándolo a esquivar sus ataques cuerpo a cuerpo, mientras descubre que incluso sus disparos son detenidos fácilmente por los resistentes brazos
brazos del monstruo. Al notar que los gigantes protegían la puerta a toda costa, el protagonista se convence de que algo importante estaba escondiendo detrás de ella y termina derrotándolos con aún más determinación. Dentro de sus cuerpos encuentra la llave del sello y al abrir la entrada descubre una extraña sala cubierta de estrellas con un cubo flotando en el centro. Aunque segundos después la ilusión desaparece y el lugar revela estar viejo y destruido. Allí dentro se encontraba encerrada una pequeña quien le suplica ayuda apenas los ve, pero el protagonista desconfía y le responde que nadie en su sano juicio liberaría a alguien atrapado en un sitio tan peligroso. Sin embargo, cambia un poco de actitud cuando ella menciona que fue traicionada por su propia gente, así que la chica le explica que pertenece a una antigua familia de vampiros y que los ministros del reino la reemplazaron para convertir a su tío en el nuevo rey. La vampira explica que fue encerrada porque su regeneración la hacía casi imposible de desvivir y además podía controlar el maná sin usar círculos mágicos, algo que deja impactado al protagonista, y después de escucharla él decide liberarla, y cuando le pregunta su nombre ella le dice que puede darle uno nuevo, así que termina llamándola Yue. Sin embargo, justo después ambos son atacados por una enorme araña de piedra que atraviesa la espalda del protagonista con gigantescas espinas. Aún así, él protege a Yue mientras intenta escapar, y durante la pelea la vampira muerde su cuello para obtener energía mágica, permitiéndoles combinar sus poderes y derrotar finalmente al monstruo. Luego Yue le pregunta por qué decidió salvarla y el protagonista responde que no podía abandonarla después de que confió en él. Más tarde, el protagonista comienza a cortar la carne del escorpión mientras conversan con Yue y le pregunta cómo sigue viva si todos los vampiros desaparecieron hace más de 300 años durante la Gran Guerra. Ahí descubre sorprendido que la chica realmente tiene esa edad, aunque ella le explica que jamás envejece gracias a su increíble regeneración. Después, Yue le revela que aquel laberinto fue construido por unos rebeldes que traicionaron a los dioses y que tras fracasar en su intento de destruir el mundo terminaron escondiéndose en distintos laberintos. Según ella, esos mismos rebeldes todavía siguen en las profundidades del laberinto de Orcus. Tiempo después el protagonista le muestra orgullosamente su nuevo rifle francotirador, al que decide llamar Shirgen, y al ver el arma, Yue comienza a preguntarse cómo alguien como él terminó atrapado en ese lugar y de qué manera puede controlar el maná. Abrumado por tantas preguntas, el protagonista termina contándole toda su historia a Yue mientras continúan avanzando por el laberinto. Al escuchar todo lo que sufrió, la chica no puede evitar llorar, aunque él asegura que ya no piensa en vengarse de quien lo traicionó y que ahora su único objetivo es hacerse más fuerte para sobrevivir y regresar a Japón. Sin embargo, Yue se pone triste al darse cuenta de que ya no tiene un lugar al que volver, así que el protagonista comienza a hablarle sobre cómo es su mundo y ella rápidamente muestra interés en conocerlo. Mientras tanto, en el castillo los demás continúan entrenando para volverse más fuertes, mientras que dentro del laberinto los protagonistas son perseguidos por unos extraños dinosaurios cubiertos de flores. Después recuerdan haber visto a otro monstruo controlado por las mismas flores y comprenden que en realidad son parásitos capaces de manipular a cualquier bestia del piso. Para evitar enfrentarse a todos los monstruos del lugar, ambos terminan escondiéndose en una abertura del suelo y poco después descubren una pequeña cueva sospechosa, aunque los dinosaurios no tardan en encontrarlos nuevamente, pero el prota los derrota. Dentro de la cueva, el prota finalmente encuentra la fuente de los parásitos que comienzan a atacarlos con esferas verdes capaces de controlar a otros seres vivos. Yue termina infectada y bajo el control de la enemiga intenta asesinar al protagonista mientras aparece la verdadera reina de los parásitos, una monstruosa mujer con cabeza de flor. Sin embargo, el protagonista resulta inmune al control mental, algo que enfurece completamente a la reina, aunque Yue le suplica que la desviva antes de perder totalmente la conciencia. Él decide dispararle directamente al monstruo y logra eliminarlo de un solo ataque. Después de sobrevivir, ambos descansan un poco para recuperar fuerzas y allí Yue le revela que realmente no necesita comer comida normal, ya que su verdadero alimento es la sangre del protagonista y de la cual se había vuelto completamente adicta. Más tarde continúan avanzando hasta encontrar una enorme escalera que los conduce al nivel 100 del laberinto, donde descubren una gigantesca puerta adornada con serpientes doradas. Al atravesarla creen haber encontrado el escondite de los antiguos rebeldes, pero segundos después una aterradora criatura emerge frente a ellos. Se trataba de una gigantesca bestia con múltiples cabezas de serpiente, cada una de un color diferente y con habilidades monstruosas. Durante la batalla descubren que cada cabeza de la enorme bestia son muy fuertes, ya que una lanza fuego mientras que otra dispara ataques de hielo, obligando al protagonista a esquivar constantemente, mientras Yue contraataca desde el aire con magia glacial. Sin embargo, pronto notan que la cabeza blanca podría curar a las demás, así que el protagonista le pide a Yue que concentre todos sus ataques en ella primero. Aún así, el monstruo logra resistir gracias a la cabeza amarilla, que funcionaba como un enorme escudo defensivo. Poco después, la cabeza negra ataca directamente la mente de Yue y le hace revivir recuerdos dolorosos, dejándola paralizada por el miedo justo cuando el dragón intenta devorarla. El protagonista consigue salvarla a último segundo usando explosivos y luego crea un muro para cubrirse junto a ella. Aunque Yue logra reaccionar, todavía estaba aterrada por las ilusiones que vio, especialmente una donde el protagonista la abandona sola dentro del laberinto. Entonces él intenta devolverle la calma, asegurándole que ambos
saldrán vivos de su lugar y podrán encontrar un hogar juntos. Entonces ambos preparan una estrategia donde Yue serviría como distracción usando toda la magia que le quedaba mientras el protagonista buscaba la oportunidad perfecta para disparar con su enorme rifle. Durante el combate la cabeza negra intenta atrapar otra vez a Yue en una ilusión, pero esta vez ella logra resistir y el protagonista aprovecha para destruirla. Antes de desaparecer, la criatura intenta afectar también la mente del protagonista, aunque sus tramas ya no consiguen detenerlo y únicamente aumentan su deseo de acabar con el monstruo. Aprovechando la apertura, él dispara con su cañón y logra destruir varias cabezas al mismo tiempo, incluida la blanca que podría regenerarlas. Después Yue usa sus últimos poderes para eliminar los restantes, pero el enorme gasto de energía la deja completamente agotada. Justo cuando el protagonista intenta ayudarla, una de las cabezas que creían destruida vuelve a levantarse y ataca de sorpresa. Sin tiempo para escapar, él apenas consigue crear una pequeña barrera alrededor de su cuerpo y se coloca delante de Yue para protegerla del impacto. Cuando la chica recupera la conciencia, descubre que el protagonista quedó gravemente herido mientras la última cabeza seguía con vida. Desesperada, Yue intenta salvarlo usando la magia curativa mientras esquiva los ataques del monstruo y luego toma el arma del protagonista para luchar por su cuenta, aunque al no saber usarla correctamente termina fallando y quedando completamente expuesta frente a la bestia. Aún gravemente herido, el protagonista logra levantarse y carga a Yue entre sus brazos mientras le pide que beba nuevamente de su sangre para recuperar suficiente poder mágico. Entonces utiliza su transmutación para destruir el techo de la sala y provocar un derrumbe gigantesco que deja atrapada a la última cabeza del dragón bajo toneladas de roca. Aprovechando esa oportunidad, Yue libera una poderosa llamarada celestial que finalmente consigue destruir por completo a la monstruosa criatura. Después de la batalla, el protagonista cae al suelo totalmente agotado y Yue se recuesta junto a él mientras le agradece por haber luchado hasta el final. Él también reconoce el esfuerzo de la chica antes de quedarse sin fuerzas. Mientras tanto, en el exterior del laberinto, la profesora Aiko se enfurece al descubrir que los estudiantes fueron enviados nuevamente al laberinto de Orcus, y poco después el grupo continúa explorando las profundidades mientras Kaori sigue deprimida pensando en la supuesta desvivisión del protagonista. Sus compañeros intentan animarla, aunque rápidamente son obligados a seguir avanzando por el comandante. Más tarde, la historia vuelve con el protagonista, quien despierta descansando en una cama improvisada dentro del laberinto y descubre que Yue había permanecido dormida a su lado todo ese tiempo. Apenas abre los ojos, la chica lo abraza aliviada después de haber estado tan preocupada por él. El protagonista le pregunta a Yue qué clase de lugar están, y ella le explica que se trata del antiguo escondite de los rebeldes que desafiaron a los dioses. Luego él quiere saber qué ocurrió tras derrotar a la enorme bestia del laberinto, así que Yue le cuenta que después de la batalla apareció una puerta secreta y ella lo llevó hasta una habitación donde utilizó el agua curativa para salvarle la vida. El protagonista le agradece por cuidarlo, aunque enseguida se da cuenta de una situación bastante vergonzosa, por lo que Yue le responde con total tranquilidad que estaba demasiado sucio y decidió limpiarlo mientras dormía. Poco después, ella le muestra ropa nueva que encontró en una habitación oculta y ambos comienzan a recorrer el misterioso refugio. Al salir, descubren un gigantesco jardín con un cielo artificial que parecía imposible de existir dentro del laberinto, además de una enorme mansión llena de habitaciones desconocidas. Mientras exploran, encuentran un baño al aire libre que emociona muchísimo al protagonista después de tantos meses atrapado en el laberinto. Aunque rechaza avergonzado la propuesta de Yue de bañarse, y más adelante descubren varias habitaciones cerradas, incluyendo una biblioteca y un estudio. Finalmente llegan al último piso de la mansión, donde una enorme sala se ilumina automáticamente al entrar, y al fondo de ella encuentran el cadáver de un hombre sentado sobre una especie de trono antiguo. El prota comenta que probablemente aquella persona había ido con Diosito, esperando que alguien lograra llegar hasta ese lugar. Después de eso, decide acercarse al enorme círculo mágico que había en el centro de la habitación, y apenas pisa el lugar, una enorme cantidad de imágenes invade su mente, provocando que quede completamente alterado por todo lo que acaba de ver. Segundos más tarde, el espíritu del hombre sentado en el trono aparece frente a ellos y el protagonista rápidamente intenta sacar su arma para defenderse, aunque termina deteniéndose al notar que aquella figura no parecía hostil. Entonces el espíritu se presenta como Oscar Orcus, el creador del gran laberinto de Orcus, y felicita al protagonista por haber superado todas las pruebas necesarias para llegar hasta el final. Aunque el protagonista intenta hacerle varias preguntas, Oscar le explica que no puede responderlas porque únicamente es una grabación dejada antes de irse con Diosito. Aún así le revela que aquel lugar fue creado para transmitir la verdad sobre la guerra contra los dioses y las razones que llevaron a los antiguos rebeldes a enfrentarse hacia ellos. Mientras tanto, lejos de allí, el grupo de estudiantes continúa avanzando por el nivel 65 del laberinto y varios notan cuánto han mejorado desde la última vez que estuvieron allí. Sin embargo, todo cambia cuando frente a ellos reaparece el gigante Behemoth, la misma criatura que todos creían haber derrotado tiempo atrás. El capitán tranquiliza al grupo y les ordena prepararse para luchar, mientras varios estudiantes aseguran que ahora son mucho más fuertes que antes. Kaori apunta al monstruo con su báculo y promete que no dejará morir a nadie otra vez, así que el supuesto héroe del grupo se lanza al ataque con su espada, aunque apenas consigue dañarlo. Luego el compañero musculoso detiene a la bestia de frente, mientras el capitán y la espadachina intentan atacar sus puntos ciegos,
mágicos, logrando solamente romper uno de sus cuernos antes de salir despedidos. Afortunadamente, Kaori consigue protegerlos con su magia y el combate continúa. Mientras tanto, los demás soldados enfrentan a las criaturas subordinadas y una de las chicas crea un enorme escudo que permite derribar al monstruo principal. Aprovechando esa oportunidad, la usuaria de fuego y el falso héroe lanzan un ataque final que termina derrotando al Behemoth. Después de la batalla, todos celebran emocionados, aunque Kaori permanece observando el cadáver de la bestia mientras piensa en todo lo que tuvieron que sufrir para llegar tan lejos. Por otro lado, el protagonista continúa escuchando al espíritu de Oscar Orcus, quien decide entregarle sus poderes con la condición de que jamás los use para hacer el mal. Tras despedirse, el espíritu de Oscar Orcus desaparece y el protagonista queda confundido por todas las palabras que escuchó. De pronto, comienza a sentir un fuerte dolor de cabeza mientras enormes cantidades de información se graban directamente en su mente, y poco después descubre que heredó una nueva habilidad conocida como magia de creación, un poder capaz de fabricar prácticamente cualquier objeto. Emocionado por esto, le comenta a Yue que deberá aprender a controlar esa habilidad correctamente, y más tarde ambos permanecen descansando dentro del refugio mientras la chica practica con sus nuevos poderes mágicos. Con el paso de los días, los dos comienzan a convivir cada vez más juntos dentro de la mansión, compartiendo entrenamientos, comidas y momentos tranquilos después de tantas batallas dentro del laberinto. Además, el protagonista también empieza a experimentar con el misterioso anillo que obtuvo de Oscar Orcus, descubriendo poco a poco cómo se usa, y durante los siguientes meses, el protagonista aprovecha la magia de creación para fabricar todo tipo de armas, artefactos especiales, un brazo protésico mucho más avanzado, un ojo mágico oculto bajo un parche y varios revólveres, mejorando junto a una enorme ametralladora. Además, también crea un anillo capaz de invocar distintos vehículos construidos por él mismo, mientras continúa devorando monstruos para obtener nuevas habilidades. Incluso fabrica un objeto con forma de anillo para Yue, y la chica le pide emocionada que se lo coloque como si fuera una propuesta de matrimonio, dejando al protagonista bastante avergonzado. Después de 2 meses de preparación, ambos finalmente se sienten listos para abandonar el laberinto, aunque antes de partir, él advierte a Yue que sus poderes son demasiado normales y probablemente serán vistos como amenaza en la superficie, tanto por el reino como por la iglesia e incluso por los propios dioses. Aún así, el protagonista asegura que mientras permanezcan juntos, podrán superar cualquier problema y regresar algún día a Japón. Tras eso, activa el círculo mágico de transporte y ambos salen por fin del laberinto. Al mismo tiempo, en la superficie, una chica conejo huye desesperadamente de un monstruoso Rex de 2 cabezas hasta que de repente el círculo aparece frente a ella y los protagonistas emergen del portal. La coneja se sorprende muchísimo al verlos y menciona emocionada que por fin pudo encontrarlos, aunque el protagonista desconfía de inmediato al escuchar que ella parece conocer demasiados detalles sobre ambos a pesar de que nunca antes la habían visto, así que decide ignorarla y marcharse junto a Yue. Así que la chica conejo termina obligándolos al prota a escucharla y entre lágrimas le revela que su nombre es Shia, la heredera de la tribu Jaulia, la cual estaba a punto de desaparecer. Mientras hablaba, no dejaba de aferrarse a la pierna del albino, aunque Yue ya estaba cansada de verla tan pegada a él y por eso alejara las orejas para apartarla. Sin embargo, antes de que pudieran seguir discutiendo, el enorme dinosaurio bicéfalo aparece otra vez persiguiéndolos, aunque esta vez el protagonista ni siquiera se inmuta y simplemente le dispara a ambas cabezas al mismo tiempo, eliminándolo al instante, aunque Shia queda completamente impactada al ver semejante poder, ya que aquella bestia era un monstruo temido en la zona y él la derrotó como si nada. Después de eso, el prota finalmente consigue que la chica lo suelte, aunque también le da un golpe en la cabeza por limpiarse las lágrimas con su abrigo, cosas que provoca que Shia empiece a quejarse diciendo que no debería tratar así a una chica tan hermosa como ella, pero el prota le deja claro que Yue le parece mucho más bonita, algo que hace enfurecer a la chica conejo, quien empieza a presumir sus atributos diciendo que tiene mejor cuerpo y mucha más figura que la vampira. Aún así, él no cambia de opinión y esto provoca que Yue le lance un poderoso tornado por molestarla. Poco después, Shia explica que terminó separándose de su tribu mientras escapaba de varios monstruos y entonces revela que posee una habilidad especial capaz de mostrar distintos futuros dependiendo de las decisiones que tome. Gracias a ese poder, supo que algún día encontraría al prota y a Yue, por lo que vuelve a pedirles ayuda para salvar a su pueblo. Sin embargo, el protagonista rechaza la idea de inmediato, aunque Shia le menciona que su habilidad también le mostró que ellos terminarían aceptando. Luego la coneja les explica que conoce perfectamente el mar de árboles al que se dirigen y que si puede guiarlos a través de la niebla que hace perder a cualquiera, ella estaría encantada, motivo por el que Yue considera útil llevarla con ellos. Más tarde, Shia conduce al grupo hasta donde se encuentra el resto de su tribu y llegan justo a tiempo para salvar a una pequeña niña conejo que estaba a punto de ser devorada por unos monstruos voladores. Aunque en vez de actuar de inmediato, el prota sorprende a todos ordenándole a Shia que sirva como carnada, por lo que el prota termina agarrando a Shia y la lanza por los aires, haciendo que los dragones voladores se abalanzan inmediatamente contra ella, aunque justo antes de que puedan atraparla, él le dispara con sus pistolas y elimina a las criaturas en cuestión de segundos.
fondos. Después de eso, la chica conejo comienza a quejarse diciendo que deberían tratarla con mucho más delicadeza, pero el albino simplemente la ignora mientras continúa acabando con todos los monstruos que amenazan a la tribu Jaulia. Al ver semejante poder, Shia les agradece emocionada, ya que por fin su gente podrá dormir tranquila sin temer ser atacada de noche, aunque el protagonista le deja claro que no estaba haciendo todo eso por bondad, sino porque únicamente desea encontrar el camino de regreso a casa junto a Yue. Sin embargo, tras ver la situación de la tribu, los hombres conejos terminan rogándole a ambos que los entrenen para hacerse más fuertes y así poder defenderse solos, por lo que comienzan un durísimo entrenamiento donde el prota y Yue intentan convertir a los débiles Jaulia en verdaderos guerreros. Aún así, el albino se desespera rápidamente al notar que todos siguen siendo demasiados blandos y emocionales, llegando incluso a alegrarse por simples flores del bosque en lugar de pensar en sobrevivir, así que termina amenazándolos con desvivirlos al mismo tiempo si no empiezan a cazar monstruos de verdad. Más tarde, Yue decide medir el progreso de Shia enfrentándola en combate, y aunque la vampira supera fácilmente a la chica conejo consigue hacerle un pequeño rasguño, motivo suficiente para emocionarse como nunca, justo antes de que el protagonista aparezca, y luego del entrenamiento la chica conejo se emociona por haber conseguido siquiera rozar a Yue durante el combate, así que vuelve a insistir al prota para unirse a su viaje, aunque él le pregunta otra vez cuál es la verdadera razón por la que quiere acompañarlos. Sin ocultarlo más, Shia admite que terminó enamorándose de Nagumo, cosa que deja al grupo algo incómodo justo cuando aparecen varios hombres conejos para informar que completaron la misión que les habían encargado. Sin embargo, ahora todos lucían completamente diferentes, ya que el entrenamiento los convirtió en guerreros extremadamente violentos y sanguinarios, muy lejos de la actitud débil que tenían antes. Después de eso, el grupo se dirige hacia el enorme árbol legendario de los semihumanos, uno que llevaba siglos muertos pero que jamás había podrido ni derrumbado, permaneciendo intacto desde la creación de la ciudad. Al acercarse descubren una tablilla negra idéntica a la que había en el laberinto de Orcus, por lo que rápidamente deducen que se trata de otro gran laberinto oculto. En ese momento, el prota coloca el anillo de Orcus dentro de una ranura y entonces aparece un mensaje revelando que para ingresar necesitan poseer la habilidad de regeneración y además reunir los demás símbolos de los libertadores, algo que únicamente podrían conseguir conquistando otros laberintos. Tras escuchar esto, Nagumo termina bastante frustrado, aunque poco después decide que no piensa detenerse y anuncia que continuará viajando para conquistar todos los laberintos restantes. Toda la tribu Jaulia empieza a pedirle que los lleve con él en el viaje, aunque el protagonista se niega inmediatamente y les ordena seguir entrenando hasta hacerse todavía más fuerte. Poco después vemos un recuerdo de Shia junto a su madre, donde ella le hablaba sobre una misteriosa sombra blanca que aparecía dentro del bosque y desaparecía a una velocidad imposible de seguir. En ese momento, su madre también le menciona que algún día conocerá personas con poderes similares a los suyos, palabras que terminan teniendo mucho sentido cuando regresamos al presente y vemos a Shia acompañando al prota y a Yue durante su aventura. Resulta que la chica conejo había logrado ganarle una apuesta a Yue, así que ahora oficialmente podría viajar con ellos. Más adelante, Shia consigue encontrar la entrada del nuevo laberinto y apenas escuchan un extraño ruido, el albino comienza a disparar por instinto, aunque segundos después descubren que el sonido realmente venía de Shia, quien terminó aterrada. Luego el grupo encuentra una extraña tabla de piedra que estaba controlando enormes criaturas y entonces Shia destruye el objeto usando el gigantesco martillo que Nagumo fabricó especialmente para ella. Después de eso, los tres continúan avanzando por los pasillos del laberinto hasta que el protagonista pisa accidentalmente un mecanismo oculto, activando una trampa que hace aparecer enormes esferas de piedra rodando directamente hacia ellos, aunque el lugar parecía diseñado únicamente para burlarse de quienes entraban allí. En un momento se toparon con un enorme agujero que solamente podía cruzarse balanceándose entre plataformas, mientras que más adelante el techo comenzó a lanzar enormes ollas y el suelo se volvió pegajoso para dificultarles el paso. Durante una de las pruebas, la chica conejo revisó un pequeño agujero pensando que escondía algo importante, pero terminó cubierta por una sustancia blanca y viscosa que la dejó completamente furiosa. Después de superar varios obstáculos, llegaron a otra puerta, aunque al cruzarla descubrieron con sorpresa que había regresado exactamente al punto inicial, entendiendo que el laberinto estaba jugando con ellos, mientras una misteriosa voz seguía riéndose de su desgracia. Al mismo tiempo, en el reino varios estudiantes discutían la partida de su profesora y algunos insistían en acompañarla para dejar de sentirse inútiles, recordando incluso cómo Hajime, pese a ser el más débil en el pasado, se había atrevido a luchar junto a él frente a la batalla. De vuelta en el laberinto, el grupo finalmente alcanzó una gigantesca sala repleta de armaduras vacías y apenas entraron, aquellas figuras comenzaron a moverse para atacarlos sin descanso, aunque destruían varias una tras otra. Más armaduras continuaban apareciendo y obligando a Shia a abrirse paso hasta la salida mientras golpeaba todo a su alrededor. Gracias a eso consiguieron escapar hacia otra habitación aún más enorme, completamente vacía y llena de plataformas flotantes. Al llegar a la enorme sala flotante, el grupo finalmente se encuentra cara a cara con Milady, quien aparece controlando un gigantesco robot preparado para aplastarlo sin piedad. Hajime recuerda entonces que en las notas de Oscar Orcus había leído que Milady era una humana legendaria que desvivió hace muchísimo tiempo,
así que intenta hablar con ella y le explica que solamente llegaron hasta ese lugar buscando la magia antigua para poder regresar a su hogar. Sin embargo, la mujer se niega completamente a responder sus preguntas y deja claro que no piensa revelar nada sobre el laberinto. Al ver que conversar no servía de nada, Hajime decide atacar primero y dispara varios misiles contra el robot mientras ordena a Yue y a Shia concentrar todos sus ataques en el corazón de la máquina. Los tres comienzan una ofensiva combinada y durante unos segundos parecen lograrlo, pero el robot demuestra tener una capacidad de regeneración absurda que reconstruye el núcleo casi al instante, y en medio del combate Shia nota que enormes cajas metálicas empiezan a caer desde el cielo, obligando a Hajime a sujetar a las chicas mientras esquivan la lluvia de hierro que amenazaba con aplastarlos. Después de analizar el patrón de regeneración, el grupo cambia de estrategia y lanza todos sus ataques al mismo tiempo para impedir que el robot pueda reconstruirse otra vez. Aprovechando esa pequeña abertura, Shia salta con toda su fuerza y usa una gigantesca viga de hierro junto a su martillo para atravesar directamente el corazón de la máquina, provocando finalmente que el colosal robot de Milady quede completamente destruido. Hajime y Yue felicitan a Shia por haber dado el golpe final, pero para sorpresa de ambos, la chica conejo rompe a llorar porque en realidad estaba aterrada durante toda la pelea. Mientras intentaban tranquilizarla, vuelve a escucharse la voz burlona de Milady, quien revela que estaba usando las últimas energías que le quedaban para dejarle su mensaje. La antigua liberadora les advierte que tarde o temprano terminarán enfrentándose a los dioses y expresa su deseo de que puedan derrotarlos para seguir viviendo en libertad. Después de pronunciar esas palabras, la enorme armadura comienza a desmoronarse y una brillante luz emerge desde su interior como si se tratara de un alma elevándose al cielo. El grupo se despide creyendo que finalmente había desaparecido, pero apenas avanzan hacia la siguiente habitación descubren que aquella luz ya había creado un nuevo cuerpo para Milady. La mujer comienza a presumir orgullosamente la buena actriz que era fingiendo su despedida dramática, aunque lo único que consigue es hacer enfurecer a Shia, quien le responde con un tremendo martillazo. Luego de aquel caos, Milady finalmente le entrega la magia antigua gravitacional y explica que únicamente Yue posee la afinidad suficiente para dominar ese poder, mientras que Hajime y Shia no podrán utilizarlo correctamente. También les dan su anillo como prueba de haber superado el laberinto, aunque Hajime se decepciona al notar que no estaba recibiendo armas legendarias ni materiales raros como ocurrió en Orcus. Frustrado, comienza a sacudir a Milady exigiéndole mejores recompensas, pero ella apenas deja caer unas pocas joyas y algo de oro que el grupo recoge rápidamente antes de irse. Sin embargo, justo cuando todo parecía terminar, Milady activa una extraña palanca y enormes cantidades de agua salen disparadas desde el techo, arrastrando violentamente a los tres por un enorme conducto oculto. Después de abandonar el laberinto, el grupo termina cayendo directamente en una enorme corriente de agua que los arrastra violentamente hasta un lago oculto dentro del bosque. Shia queda inconsciente flotando sobre la superficie, así que Hajime se ve obligada a reanimarla con respiración boca a boca, escena que provoca inmediatamente los celos de Yue. Tras recuperarse, los tres continúan avanzando hasta llegar a la ciudad, donde deciden hospedarse para descansar y recuperar energía antes de seguir viajando. Allí conocen a Wilbur Chang, el líder del gremio de aventureros de Furen, quien les revela que llevaba tiempo buscándolos después de escuchar rumores sobre un poderoso grupo que pudieran atravesar sin problemas el peligroso cañón de Reisen. El hombre entonces les pide ayuda para encargarse de una misión urgente relacionada con un grupo de aventureros desaparecido que había partido hacia la cordillera del norte. Entre ellos se encontraba Will Kudeta, el tercer hijo de un importante conde y amigo cercano de Wilbur. Aunque aquel equipo estaba formado por combatientes experimentados, aparentemente terminaron enfrentándose a una criatura demasiado poderosa y desde entonces nadie volvió a saber de ellos. Debido a eso, Wilbur sospecha que todos podrían haber desvivido y decide recurrir a Hajime para intentar encontrarlos. Sin embargo, el protagonista rechaza la propuesta en un principio porque no desea desviarse de su objetivo principal, aunque la situación cambia cuando Wilbur les ofrece una recompensa enorme a cambio de aceptar la misión. Tras escuchar la enorme recompensa, Hajime acepta encargarse del rescate de Will, aunque deja claro desde el inicio que después deberán obedecer cualquier petición que él haga en el futuro, condición que Wilbur acepta sin dudar. Poco después, el grupo parte rumbo a las montañas viajando en la motocicleta creada por Hajime, y durante el trayecto él comienza a contarle emocionado a Yue que cuando todo termine podrá conocer enormes campos de arroz como los de Japón. La vampira queda confundida porque jamás había escuchado hablar del arroz, así que Hajime le explica que se trata del alimento más importante de su mundo y que prácticamente acompaña todas las comidas. Yue, intrigada por la manera en la que habla del tema, termina diciendo que quiere probarlo algún día. Mientras tanto, en otra parte del reino, la profesora Aiko y los estudiantes continúan trabajando en unos cultivos de arroz, aunque la situación se vuelve preocupante cuando el cocinero les informa que apenas quedan provisiones debido a que los monstruos estaban atacando las rutas de las montañas, impidiendo que llegue más comida al pueblo. Justo en ese momento, Hajime, Yue y Shia aparecen entrando al restaurante del lugar, provocando que varios estudiantes escuchen accidentalmente el nombre de Hajime durante la conversación. Sin embargo, nadie logra reconocerlo de inmediato, ya que su apariencia cambió completamente después de todo lo que vivió dentro del laberinto. Sin darse cuenta, Hajime termina llamando profesora Aiko y eso provoca que ella
confirme de inmediato que realmente se trata de él. Al notar su horror, el protagonista intenta disimular diciendo que en su ciudad llamar profesor a una chica es una forma de ser amable, aunque claramente no le cree demasiado. Aiko intenta seguir preguntándole qué fue lo que le ocurrió para cambiar tanto, pero Yue interviene enseguida y le pide que deje de presionarlo porque lo estaba incomodando bastante. Después de calmarse un poco, la profesora vuelve a preguntarle directamente si de verdad es Hajime Nagumo y esta vez finalmente admite la verdad. Poco después todos terminan sentándose en la misma mesa mientras esperan la comida y Aiko, incapaz de contener su curiosidad, comienza a preguntarle quiénes eran las chicas que lo acompañaban. Yue y Shia responden casi al mismo tiempo diciendo que son sus novios, aunque Hajime aclara rápidamente que solamente Yue lo es realmente. Sin embargo, Shia aprovecha para recordarle que debería responsabilizarse porque fue su primer beso, comentario que Aiko malinterpreta por completo, llegando a pensar que su alumno ahora se había convertido en todo un mujeriego. Después de eso, la profesora comienza a bombardear al protagonista con preguntas, pero él le responde de forma fría y cortante. En ese momento, un caballero templario se acerca a la mesa y empieza a burlarse de las orejas de Shia, provocando que Hajime saque su pistola al instante y le dispara en el brazo sin dudarlo. Tras ver esto, Yuka recuerda cuando él ayudó dentro del laberinto, mientras las demás chicas comentan que ahora Hajime luce mucho más rudo, y además se volvió bastante popular entre las mujeres. Poco después, Shia se siente afectada por las burlas sobre sus orejas, pero Yue intenta animarla diciéndole que son suaves, esponjosas y muy lindas. Incluso le revela que Hajime solía acariciarlas mientras ella dormía. Al escuchar eso, Hajime se avergüenza y se molesta con Yue por contar algo tan privado. Más tarde, él deja claro ante la profesora Aiko que no piensa revelar nada más sobre lo que vivió dentro del laberinto, mientras Yuka se queda pensando que aún no le había agradecido correctamente por haberle salvado la vida. En otra escena, Aiko reflexiona en su habitación y piensa que Hajime se había vuelto demasiado violento, prometiéndose hacer todo lo posible para que vuelva junto a sus antiguos compañeros. Sin embargo, Hajime aparece frente a ella y le aclara que jamás regresará con ellos, entonces le cuenta todas las pruebas que superó dentro del laberinto y los poderes que obtuvo gracias a Oscar Orcus. Aún así confiesa que su último objetivo sigue siendo encontrar la forma de regresar a casa. La profesora le comenta que Kaori nunca perdió la esperanza de que siguiera con vida, y al escuchar ese nombre, Hajime se pregunta inmediatamente cómo se encuentra ella, y Aiko le explica que Kaori estaba sana y salva, además de haberse vuelto mucho más fuerte mientras atraviesa nuevamente el laberinto junto al resto de sus compañeros. Tras oír eso, Hajime le pide que le advierta a Kaori que no confíe plenamente en los demás, ya que uno de ellos intentó asesinarlo. Más adelante, Hajime, Yue y Shia se reúnen con Aiko y varios compañeros, quienes le piden acompañarlo en su viaje, y la profesora también quiere seguir escuchando todo lo que ocurrió dentro del laberinto, así que Hajime termina aceptando. Luego utiliza su anillo para crear una enorme camioneta donde todos puedan viajar juntos. Durante el trayecto vemos a Hajime conduciendo mientras Aiko duerme apoyada en sus brazos. Yue, algo celosa, comenta que en el regreso quiere sentarse a su lado, aunque Shia rápidamente se adelanta y abraza al protagonista diciendo que ella también quiere ir junto a él. Más tarde, el grupo se detiene en medio del bosque y Hajime libera unos drones creados con el anillo para rastrear personas. Gracias a ello, descubren un enorme cráter y las huellas de una gigantesca criatura. Entonces Yuka le explica que detrás de las montañas habita un monstruo colosal. Después de subir la montaña, llegan hasta una cascada y Hajime se siente inmediatamente con una presencia extraña, y Yue divide la cascada en dos usando su magia, dejando a todos sorprendidos por su increíble poder. Al entrar en la cueva, encuentran al joven Will inconsciente. Hajime le explica que el jefe de los aventureros los envió para rescatarlo. Más tarde, Will cuenta que varios monstruos atacaron al grupo que iba con él, acabando con todos sus compañeros. El chico se siente culpable por haber sobrevivido, pero Hajime lo toma de la ropa y le dice que no debe avergonzarse de seguir con vida, porque ahora lo importante es continuar adelante. Sin embargo, apenas salen de la cueva, aparece el temible dragón negro que comienza a atacar brutalmente al grupo. Hajime crea un enorme escudo usando el anillo, aunque el poder del dragón resulta abrumador. Yue contraataca con magia y logra derribarlo por un momento, mientras Shia aprovecha para golpearlo con su gigantesco martillo. Las chicas creen que lograron derrotarlo, pero el dragón se levanta sin haber recibido daño real y vuelve a lanzarse al ataque. Hajime dispara repetidamente, aunque la criatura responde enviando un poderoso ataque contra Will. Yue consigue protegerlo usando un escudo de hielo, mientras los demás intentan ayudar sin éxito. Entonces Hajime le pide a Yue que se concentre en proteger a todos mientras él se enfrenta directamente al dragón. Ambos chocan poderes, pero Hajime termina imponiéndose y derriba a la bestia. Después la golpea, le arroja explosivos y continúa disparándole sin descanso. Incluso intenta atraparla con una máquina creada mediante el anillo, aunque el plan fracasa. Shia vuelve a atacar con el martillo y el dragón cae nuevamente al suelo. En medio del combate, Hajime descubre que el punto débil del monstruo es una zona sin escamas, así que le clava una barra de hierro en el trasero y, para sorpresa de todos, el dragón empieza a gritar con voz femenina y le suplica que la saque de ahí. Allí descubren que en realidad se trata de una dragona perteneciente a la raza de los humanos dragón. Poco después, la dragona explica que un hombre encapuchado utilizó magia para controlarla y le ordenó asesinar a Will junto a sus compañeros. Will no le cree absolutamente nada, pero Yue asegura que los humanos dragón son seres nobles incapaces de mentir. Entonces también revela que ella es la última vampira con vida, ya que su raza fue exterminada hace más de 300 años, razón por la que conoció
conoció a los humanos Dragón tiempo atrás. Finalmente, Hajime le quita la barra y la dragona recupera su forma humana. La chica comenta que todavía le duele un poco y se presenta como tío. Más tarde, ella les cuenta que el hombre de capa negra estaba reuniendo un gigantesco ejército de monstruos para atacar el pueblo. Hajime revisa la situación mediante sus drones y descubre miles de criaturas acercándose rápidamente, aunque no logra localizar al responsable. Después de asegurar que devolverá a Will sano y salvo, Hajime les dice a las chicas que pueden quedarse atrás si quieren, mientras le pide a Tío que vaya al pueblo para advertirles del ataque. Sin embargo, la dragona se queja de que aún le duele demasiado el trasero, así que Hajime termina arrastrándola a la fuerza. Poco después, vemos al enorme ejército avanzando detrás del misterioso hombre encapuchado. Mientras tanto, Aiko le ruega a Hajime que ayude al pueblo, ya que los monstruos destruirán todo si nadie interviene. Aunque al principio duda, finalmente acepta luchar, aclarando que solamente lo hará porque ella se lo pidió. Eso emociona muchísimo a la profesora, y a continuación Hajime comienza a prepararse usando su magia y creando armamento para la batalla. Mientras tanto, los habitantes evacúan mujeres, niños, ancianos en el barco, ya que no tienen posibilidades reales de afrontar semejante ejército. Durante esos preparativos, Yue se pone celosa porque Tío estaba completamente enamorada de Hajime e incluso intenta darle comida a la boca. Él por supuesto la ignora y se aparta de ella, y más tarde Hajime vigila los movimientos del enemigo a través de los drones cuando Aiko se acerca para preguntarle si necesita ayuda. Él asegura que todo estaba listo y que no tiene nada de qué preocuparse. Ya entrada la noche, Hajime continúa revisando sus armas cuando Yuka aparece para agradecerle finalmente por haberla salvado dentro del laberinto. Al principio, él ni siquiera recuerda aquel momento, así que la chica se lo explica con detalle. Antes de que ella se marche, Hajime le dice que tiene gallas y le pide que por favor no muera. Después de eso, Tío sale detrás de un árbol y le pregunta si pueden hablar un momento. Como Hajime no le responde, ella interpreta absurdamente que la estaba ignorando para intentar coquetear con él. Luego le propone acompañarlo en su viaje y hasta ofrecerle darle algún que otro besito si la acepta en el grupo. Yui y Shia observan toda la escena y Shia concluye que Tío estaba completamente loca, algo con lo que Yui termina estando de acuerdo, aunque admite que podría ser útil en combate. Finalmente, Hajime y las chicas esperan la llegada del ejército mientras él anima a los habitantes diciendo que lucharán en nombre de la diosa de la agricultura, refiriéndose a Aiko, aunque solamente lo hace por aumentar la moral del pueblo. Tío malinterpreta la situación y cree que Hajime le propuso matrimonio al darle su anillo, pero él aclara rápidamente que solamente se lo prestó para potenciar sus habilidades de dragón. La batalla comienza de inmediato. Hajime y las chicas desatan una lluvia de ataques usando cañones, ametralladoras y magia devastadora, arrasando con incontables monstruos. El pueblo, emocionado al ver que estaban ganando, empieza a gritar el nombre de la supuesta diosa de la agricultura, dejando a Aiko completamente confundida. En respuesta, el hombre de capa negra envía varios dragones al combate, aunque Hajime los elimina con enorme facilidad. Poco después, Tío alcanza su límite y el anillo termina destruyéndose, provocando que quede inconsciente. Cuando Hajime se queda sin balas, monta junto a Shia en la motocicleta y se lanzan directamente contra el ejército enemigo, mientras Yue libera un gigantesco ataque en forma de dragón, que en medio del caos, Hajime y Shia masacran monstruos gigantes, gorilas, esqueletos, lobos y enormes cerdos demoníacos. Finalmente, Hajime alcanza al hombre de capa negra y le dispara brutalmente. Más tarde, aparece caminando de regreso mientras arrastra al encapuchado derrotado por el suelo, y entonces Aiko comienza a interrogarlo para descubrir por qué hizo todo aquello. En ese momento descubren que el responsable de todo era Shimizu, uno de los estudiantes de la profesora Aiko. Poco después, el chico explica que decidió actuar así porque los demonios reconocieron su verdadero valor. Cuenta que tiempo atrás fue a las montañas para capturar un monstruo, pero allí terminó encontrándose con los demonios y acabó haciendo un pacto con ellos. El trato consistía en acabar con la vida de la profesora Aiko, y a pesar de todo, Aiko decide perdonarlo porque sigue siendo uno de sus alumnos. Sin embargo, Shimizu aprovecha ese instante para sujetarla y colocarle en el cuello una aguja impregnada con veneno de monstruos. Después amenaza a todos diciendo que bajen las armas o terminará con la vida de la profesora. En medio de la tensión, un demonio escondido en la montaña lanza un ataque que atraviesa tanto a Shia como a Shimizu. Aprovechando el caos, el chico termina clavándole la aguja a Aiko antes de que Hajime le dispara al demonio, aunque este consigue escapar montando un dragón. Tras eso, Shia cae gravemente herida al suelo y Hajime corre inmediatamente para darle agua divina. Sin embargo, ella insiste en que primero debe salvar a Aiko, ya que el veneno comienza a hacer efecto, y la profesora empieza a ponerse azul. Entonces Hajime le da el agua divina directamente en la boca, provocando que Aiko se sonroje por completo. Después utiliza más agua para curar a la herida Shia. Mientras tanto, Shimizu agoniza en el suelo suplicando ayuda. Aiko le pide desesperadamente a Hajime que también lo salve, recordándole que juró proteger a todos sus estudiantes. Aún así, Hajime no confía en él y termina disparándole sin dudar. Más tarde, las chicas comprenden que Hajime tomó esa decisión porque Shimizu ya no tenía salvación, incluso si recibía agua divina. Básicamente lo hizo para evitar que Aiko cargara con la culpa de su muerte. Y tiempo después, vemos a Aiko frente a la tumba de Shimizu observando el cielo
cielo en silencio. Luego la escena cambia mostrando a unos hombres que mantienen encerrada a una pequeña niña dentro de una caja. Poco después, Hajime y las chicas llegan a un hotel de ciudad donde finalmente entregan a Will de regreso con su padre. Más tarde, el protagonista descansa en la habitación junto a Yue, Shia y Tio. Shia le recuerda que le prometió mostrarle los lugares más hermosos de la ciudad de Furen, aunque Hajime apenas le responde porque estaba observando a dos sujetos sospechosos en un callejón cercano. Esa misma noche, Tio se queda dormida y comienza a soñar con su pasado. En el sueño aparece cuando era niña y observa cómo su pueblo es destruido por las llamas, mientras su padre le dice que debe sobrevivir a cualquier costo. Después vemos a una Tio ya mucho más adulta hablando con su gente y asegurándoles que algún día sus vidas cambiarán, ya que la tribu de los humanos dragón siempre ha sido perseguida y atacada, y más tarde Yue la despierta porque deben salir de compras. Mientras tanto, Hajime pasea por la ciudad junto a Shia y ella le comenta emocionada que siente como si estuvieran en una cita. Luego entran a un acuario donde conocen a un extraño pez con rostro humano llamado Lee. Ahí Hajime le cuenta parte de su pasado y cómo tuvo que devorar monstruos para sobrevivir dentro del laberinto. El pez se conmueve tanto al escuchar la historia que empieza a llorar inmediatamente. Después de eso, Hajime decide ayudarlo a escapar del acuario y lo libera en el río porque Lee le agradece profundamente. Antes de irse, el pez les revela que cuando fue capturado también secuestraron a una niña y la encerraron. Además les cuenta que en la ciudad existió una organización criminal dedicada a capturar personas para venderlas como esclavos. Al mismo tiempo, Yue y Tio estaban comprando frutas cuando Tio le pregunta si no le molesta que Shia esté teniendo una cita con Hajime. Yue le responde con tranquilidad que no le importa, ya que Shia es una chica muy amable y alguien realmente importante para ella. Más adelante, Hajime y Shia continúan recorriendo la ciudad, entonces Shia le pregunta si de verdad no le incomoda que Tio quiera acompañarla a todas partes. Hajime responde que Tio no es mala persona, aunque sí es bastante cochina. Justo después de decir eso, percibe una presencia sospechosa proveniente de las alcantarillas. En paralelo, Yue le comenta a Tio que Shia ama muchísimo a Hajime, pero también le tiene un gran cariño a ella porque considera que es una persona dulce y especial. Finalmente, la escena cambia mostrando a Hajime cargando en brazos a la niña que estaba encerrada en la caja. Shia reconoce inmediatamente que la pequeña proviene de los mares occidentales y explica que pertenece a la única raza de semihumanos protegida oficialmente. Poco después, la niña despierta y revela que su nombre es Miu. Más tarde la vemos bañándose mientras Shia la cuida y le da de comer. En ese momento, llega Hajime y comienza a secarle el cabello con mucha delicadeza, dejando a Shia completamente sorprendida al ver lo bien que se le da a cuidar niños. Finalmente, Miu les cuenta que unos hombres malvados la separaron de su madre y Hajime comprende de inmediato que esos sujetos son los mismos traficantes de personas de los que había hablado el pez Lee. Así descubren que los delincuentes planeaban vender a la pequeña como una esclava. Tras enterarse de eso, Hajime le explica a Miu que la llevarán con los guardias de la ciudad para que puedan ayudarla a regresar a casa. Sin embargo, la niña no quiere separarse de ellos y asegura que ya los considera como sus hermanitos mayores. Aún así, Hajime termina dejándola bajo la protección de la guardia, aunque Miu rompe en llanto al sentir que él y Shia la estaban abandonando. Poco después, mientras el grupo camina por la ciudad, una enorme explosión sacude el lugar donde habían dejado a la niña. Al darse cuenta de que provino de la estación de policía, todos corren inmediatamente hacia allí. Cuando llegan, descubren que los criminales destruyeron el edificio y dejaron un mensaje diciendo que si Hajime quiere recuperar a la niña, deberá entregarse. Después de reencontrarse con Yue y Tio, el grupo decide ir a rescatarla. A partir de ese momento, Hajime, Yue, Shia y Tio comienzan a eliminar delincuentes por toda la ciudad. Mientras tanto, Shia y Tio encuentran a varios niños encerrados dentro de las alcantarillas y logran liberarlos. Más tarde, el líder de los secuestradores mantiene cautiva nuevamente a Miu y se prepara para golpearla con un palo, haciendo que la niña se aterrorice, pero justo antes de que pueda hacerlo, Hajime aparece de repente y le da una brutal patada al criminal y luego le dispara sin piedad. Al ver que Hajime llegó para salvarla, Miu corre de inmediato a abrazarlo. Después él la toma de brazos y ambos se elevan por los aires, observando desde arriba cómo Yue destruye el escondite de los delincuentes utilizando su gigantesco ataque con forma de dragón. Tras acabar con todo, Hajime lleva a Miu junto con Yue y le explica que la niña ahora los va a acompañar y le dice a la niña que ella es su novia. Entonces Yue abraza a Miu y le dice que hizo un gran trabajo resistiendo hasta que fueron a rescatarla. En ese momento, Hajime finalmente le dice a la pequeña su nombre, pero Miu la abraza con fuerza y asegura que desde ahora lo va a llamar papá, ya que nunca había tenido uno. Hajime intenta impedirlo, aunque la niña insiste una y otra vez en seguir llamándolo así, y después de eso, Yue, Shia y Tio empiezan a bromear diciendo que también quieren tener un bebé con Hajime, convirtiendo toda la escena en un momento bastante caótico y divertido. Más adelante, el grupo continúa viajando. Shia conduce la motocicleta, mientras Hajime maneja la camioneta junto a las demás chicas. Durante el trayecto, Miu comenta emocionada que algún día también quiere aprender a manejar una moto como Shia, y Hajime le promete enseñarle más adelante. En medio del viaje, Tio comienza a hacer ruidos extraños mientras dice que le emociona ver lo buen padre que es Hajime. Al escucharla, Miu le comenta inocentemente a Hajime que la hermana Tio estaba haciendo sonidos raros, por lo que Yue simplemente le dice que la ignore. Tiempo después, llegan a un pueblo llamado Dorut. Allí Hajime se queda pensativo al recordar a sus antiguos compañeros de clase, especialmente el momento en el que lo traicionaron dejándolo caer dentro del laberinto. Luego se reúne con un hombre llamado Lao Babis y le entrega una carta enviada por el líder de los aventureros. En ella se explica que Hajime y las chicas fueron capaces de enfrentar a un ejército de más de 60.000 monstruos. Poco después entra al salón Endo, uno de los estudiantes
estudiantes, quien se sorprende muchísimo al ver el cambio físico de Hajime. Entonces le pide que lo acompañe, ya que dentro del laberinto apareció un demonio que estaba masacrando a todos. La escena cambia nuevamente hacia el laberinto donde los estudiantes habían llegado hasta nivel 90. Allí encuentran sangre de monstruo por todas partes, entendiendo rápidamente que existe una criatura mucho más poderosa eliminando a todos los demás. En ese momento aparece una demonia con un cuervo blanco sobre el hombro. Ella les propone unirse a su lado, aunque después descubrimos que se trata de la misma demonia que había manipulado a Shimizu y organizó el ataque contra el pueblo y la supuesta dios de la agricultura. Los estudiantes comienzan a combatir contra los monstruos controlados por ella, pero sus ataques no sirven de nada. Aunque usan todas sus fuerzas, las criaturas apenas reciben daño. Incluso cuando logran herir a uno de los monstruos, la demonia cura inmediatamente sus heridas, dejando claro que esos enemigos son mucho más fuertes que cualquiera que se hayan enfrentado antes. Al darse cuenta del peligro, Shizuku ordena a Endo subir a la superficie para pedir ayuda. Después volvemos al presente y vemos a Endo comentándole toda la situación a Loa, Hajime y las chicas. Mientras hablan, Miu estaba comiendo tranquilamente, pero Endo le grita por hacer demasiado ruido. Hajime reacciona al instante, abraza a la niña y amenaza seriamente con matar a Endo por haber asustado a su hija. Allí queda claro que Hajime ya se encariñó profundamente con ella. Shia y Tio se sorprenden bastante al ver que él realmente se estaba tomando en serio el rol de padre. Luego regresamos al laberinto donde los estudiantes continúan luchando desesperadamente. La demonia envía unos monstruos gatos asesinos al ataque y uno de ellos atraviesa el estómago de Suzu, provocando que caiga aparentemente muerta frente a todos. Al ver eso, Kouki pierde completamente la esperanza y cae de rodillas, devastado. Sin embargo, Shizuku le da una fuerte bofetada para hacerlo reaccionar y obligarlo a escapar junto al resto antes de que todos terminen muriendo. Más tarde, Endo explica que antes de subir a la superficie fue a advertirle al comandante Mel, quien se encontraba en el piso 70 del laberinto, pero mientras hablaban un demonio apareció de repente y asesinó a uno de los guardias. Mel comenzó inmediatamente a enfrentarlo, permitiendo que Endo utilizara su teletransportación para escapar y buscar ayuda. Poco después vemos a los estudiantes huyendo de los demonios cuando aparece el comandante Melt gravemente herido. Sin embargo, los enemigos lo alcanzan y atraviesan su cuerpo con una espada frente a todos. Mientras cae al suelo, Melt se disculpa con los estudiantes antes de terminar con Diosito. La escena llena de furia a Kouki, cuya armadura empieza a desbordarse de maná. Shizuku intenta detenerlo, advirtiéndole que su cuerpo no va a soportar usar tanto poder, pero aún así Kouki libera toda su fuerza. Logra acabar con uno de los monstruos e incluso consigue herir a la demonia. Sin embargo, los enemigos lo alcanzan y atraviesan su cuerpo con una espada frente a todos. Mientras cae al suelo, Melt se disculpa con los estudiantes antes de morir. La escena llena de furia a Kouki, cuya armadura empieza a desbordarse de maná. Shizuku intenta detenerlo, advirtiéndole que su cuerpo no soportará usar tanto poder, pero aún así Kouki libera toda su fuerza. Logra matar a uno de los monstruos e incluso consigue herir a la demonia. Sin embargo, cuando Kouki tiene la oportunidad de acabar con la demonia, su determinación desaparece por completo y no logra dar el golpe final. Justo en ese instante, la demonia aprovecha su duda e invoca a otro monstruo gigantesco que se lanza directamente contra él, obligándolo a retroceder desesperadamente. Mientras tanto, en el presente, Endo le suplica a Hajime que vaya a salvar a sus amigos, o por lo menos a sus antiguos compañeros, antes de que todos mueran dentro del laberinto. Pero Hajime le responde con frialdad absoluta que esas personas ya no son sus amigos y que para él dejaron de importar hace mucho tiempo. Luego deja todavía más clara su postura al decir que ahora solamente los considera completos desconocidos. Aún así, mientras escucha a Endo, Hajime comienza a recordar varios momentos que vivió junto a ellos cuando todavía eran compañeros de clase. En medio de esos pensamientos mira a Miu y la pequeña con total inocencia le pide que salve a sus amigos. Después de eso, Yue, Shia y las demás chicas le dicen que ellas también irán con él si decide ayudarlos. Poco después regresamos al laberinto donde los estudiantes estaban completamente agotados, heridos y prácticamente al borde de la muerte. A pesar de todo, Shizuku continúa peleando sin rendirse, enfrentándose sola a varios monstruos mientras protege a los demás. Sin embargo, la diferencia de poder es demasiado grande y lentamente empiezan a quedarse sin opciones. En ese momento, dos enormes monstruos se preparan para rematar a las chicas, pero justo antes de que puedan atacar, una gigantesca barra de hierro cae desde las alturas y atraviesa a ambas criaturas de un solo golpe. El impacto es tan brutal que todos quedan paralizados por unos segundos. La demonia inmediatamente retrocede, aterrada al sentir esa presencia, mientras los estudiantes levantan la vista y descubren que quien acaba de aparecer es Hajime. Shizuku queda completamente sorprendida al verlo con vida, ya que jamás imaginó que volvería a encontrárselo a él en un lugar así. Antes de mostrar cómo llegó hasta allí, vemos una pequeña escena donde Hajime, Yue, Shia, Tio y las demás se dirigen rápidamente hacia el laberinto para rescatar a los estudiantes. Incluso Endo queda impresionado al observar cómo Hajime elimina un enorme toro Behemoth de un solo disparo, demostrando un poder absurdamente superior al de cualquier aventurero normal. Luego volvemos al presente y todos los estudiantes quedan completamente impactados al ver al nuevo Hajime. Su apariencia, su actitud y su fuerza son totalmente distintas, prácticamente no los reconocen. En medio del caos, Hajime se acerca tranquilamente a Shizuku y le dice que se relaje, recordándole que siempre fue la más calmada y sensata del grupo.
tiempo. Después de eso, mira directamente a la demonia y le ofrece una última oportunidad para retirarse con vida. Sin embargo, ella rechaza la propuesta y abre un enorme portal del que comienzan a salir más demonios y monstruos. Al ver eso, Hajime simplemente se burla diciendo que esa magia parece un simple truco de niños antes de lanzarse al ataque. Acto seguido empieza a destruir monstruos sin el menor esfuerzo, dejando completamente sorprendido a todos los estudiantes, quienes apenas pueden creer que el antiguo chico débil de la clase se haya convertido en alguien tan monstruosamente poderoso. La demonia entonces envía una enorme manada de lobos demoníacos, pero Hajime los elimina fácilmente con sus armas. Después aparecen varios monstruos con forma de cerdos gigantes, aunque son aniquilados casi al instante. Más tarde, una gigantesca tortuga monstruosa lanza un poderoso ataque mágico contra Hajime, pero él crea un escudo usando el anillo y refleja el impacto directamente hacia la demonia. El rayo golpea brutalmente a la mujer y le hace caer al suelo inmediatamente. Cuando intenta regenerar sus heridas, descubre horrorizada que el ataque también destruyó su cuerpo blanco, la criatura encargada de curarla constantemente. Al darse cuenta de eso, empieza a desesperarse. Mientras tanto, Endo les revela finalmente a todos que esa persona es Hajime. Aún así, muchos de ellos no podían creerlo porque recuerdan perfectamente que antes era el más débil e inútil de toda la clase. En medio de la batalla, Yue mira fijamente a Hajime y le pregunta directamente si piensa volver a intentar matar a Hajime otra vez. El chico se queda completamente paralizado, incapaz de entender cómo ella descubrió que fue él quien lo traicionó y provocó su caída del abismo. Después de eso, Yue abre un gigantesco portal oscuro que comienza a absorber monstruos por montones, mientras Shia destroza enemigos usando su enorme martillo de guerra. La diferencia de poder entre el grupo de Hajime y los demás estudiantes se vuelve cada vez más evidente. Poco después, la demonia invoca una enorme serpiente monstruosa para intentar detenerlos. Sin embargo, Hajime crea una espada utilizando el anillo y se lo lanza directamente a Shizuku. Ella toma el arma y con un solo movimiento corta la serpiente en 4 partes. Tras eso, Shizuku queda impresionada con la espada creada por Hajime, ya que además de ser increíblemente ligera, posee un filo monstruoso. Entonces Hajime vuelve a ordenar a la demonia que se rinda de una vez, pero en lugar de obedecer, la demonia libera su ataque final. Una explosión gigantesca cubre completamente la zona y durante unos segundos todos creen que Hajime murió. Sin embargo, cuando el humo desaparece, él sigue de pie sin haber recibido daño alguno. Acto seguido, Hajime le dispara brutalmente en las piernas, dejando a todos los estudiantes completamente impactados por la crueldad y violencia con la que actúa ahora. Incluso en ese estado, la demonia sonríe y le advierte que pronto aparecerá su amante para vengarse y terminar con él. Pero Hajime le responde sin mostrar el menor miedo que no le importa quién venga, porque piensa acabar a cualquier demonio, monstruo o incluso dios que se interponga en su camino, exactamente igual a como juró al inicio de la historia. Los estudiantes intentan detenerlo y comienzan a gritarle que no lo mate porque ya no puede defenderse. Sin embargo, Hajime ignora completamente sus palabras y termina ejecutándolas sin mostrar compasión alguna. Después de eso, todos los estudiantes quedan aterrados al comprender cuánto cambió Hajime desde la última vez que lo vieron. El antiguo chico amable y débil prácticamente desapareció por completo. Más tarde vemos que el comandante Mel continúa con vida gracias a que Shia le dio agua divina antes de morir. Entonces Yue se acerca a Hajime y él agradece silenciosamente por haberlo ayudado durante la batalla. Poco después llegan los demás compañeros y Kaori corre inmediatamente hacia Hajime. Entre lágrimas le dice lo feliz que estaba de verlo vivo y luego le pide perdón por no haber sido capaz de protegerlo en el pasado. Hajime se siente claramente incómodo viendo a Kaori llorar de esa manera, así que le pide que deje de hacerlo. Entonces ella se calma un poco y termina abrazándolo con muchísima fuerza. Obviamente Yue y Shia no reaccionan nada bien al ver esa escena. De hecho, ambas muestran claramente sus celos mientras observan a Kaori abrazando al prota. Incluso Shizuku termina diciéndole a Hajime que debería corresponderle el brazo después de todo lo que Kaori sufrió. Tiempo después, el grupo entero comienza a caminar hacia la salida del laberinto. Sin embargo, Kouki sigue discutiendo constantemente con Hajime porque asesinó a la demonia, cuando ella estaba indefensa. Cansado de escucharlo, Hajime saca su pistola y le apunta directamente. Luego le deja claro que no le importa si alguna vez fueron amigos o compañeros de clase, porque no va a dudar en terminar con él si vuelve a cruzarse en su camino. Después también le revela que únicamente fue al laberinto para salvarlos porque sentía que le debía un favor a Kaori, y no porque realmente les importaron los demás. Finalmente logran salir del laberinto, pero al llegar a la superficie descubren que afuera los espera el ejército completo del reino, ya que todos pensaban que necesitarían refuerzos para sobrevivir a la situación. Más tarde Hajime descansa junto a Miu, Yue y Shia, y las demás chicas cuando Kaori vuelve a acercarse y le confiesa directamente que estaba enamorada de él, aunque Hajime le responde sinceramente que ama a Yue y Kaori insiste en que aún así quiere acompañarlo en su viaje. Para sorpresa de todos, Yue acepta bastante tranquila y dice que Hajime jamás deberá dejar de amarla. En ese instante, Kaori toma a Hajime del cuello y le pregunta muy molesta por qué Miu lo llama papá. La escena se vuelve bastante incómoda y caótica, especialmente para Hajime. Entonces él le susurra a Yue que quizás permitir que Kaori se uniera al grupo no fue precisamente la mejor idea, pero Yue le responde que sí lo fue, ya que mientras más personas fuertes estén con ellos, mejor será para todos. Finalmente vemos a Shizuku acercándose nuevamente a Hajime para devolverle la espada que él le prestó durante la batalla, aunque claramente sigue impresionada por la increíble fuerza que obtuvo después de sobrevivir en el abismo. Sin embargo, cuando Shizuku intenta devolverle la espada que
que Hajime le prestó durante la batalla en el laberinto, él le dice que puede conservarla. Además le agradece porque ella también lo ayudó muchísimo en distintos momentos en el pasado. Después de eso, ambos se quedan mirándose fijamente durante unos segundos, creando una atmósfera bastante incómoda y silenciosa. Pero justo en ese instante aparecen Yui y Kaori, haciendo que tanto Hajime como Shizuku se pongan nerviosos. Rápidamente intentan disimular la situación diciendo que solamente estaban hablando. Aún así, las chicas claramente sospechan de lo que estaba ocurriendo entre ellos, y poco tiempo después Hajime y el resto del grupo se preparan para continuar su viaje. Mientras organizan todo para partir, Kaori se despide de Shizuku y de sus demás compañeras de clase. Aunque intenta sonreír, se nota que le cuesta mucho separarse de ellas después de todo lo que vivieron juntos dentro del laberinto. Tras eso vemos a Hajime, Yui, Shia, Tio, Kaori y Miu viajando nuevamente a la enorme camioneta creada con el anillo. Mientras conduce, Hajime declara con total determinación que seguirá avanzando hasta encontrar su propio camino y que eliminará a cualquier enemigo que intente detenerlo, incluso si se trata de dioses. Justo después de pronunciar esas palabras, la historia muestra una breve escena del futuro donde Hajime aparece enfrentándose directamente contra una diosa. Mientras combate con ella, recuerda la promesa que hizo tiempo atrás: destruirá a todos los enemigos que se interpongan en su camino, sin importar si son humanos, demonios o incluso seres divinos. Tras recordar eso, le dispara brutalmente a la diosa, y luego de esa pequeña visión, regresamos nuevamente al presente, donde los estudiantes que sobrevivieron al laberinto finalmente vuelven al reino. Allí son recibidos por la princesa Liliana, quien se alegra enormemente de verlos regresar a casa. Mientras los demás estudiantes descansan, los sobrevivientes comienzan a relatar todo lo que ocurrió durante el laberinto. Los otros compañeros quedan completamente impactados al escuchar sobre los demonios, los monstruos y las aterradoras batallas que tuvieron que enfrentar. En medio de la conversación, la princesa Liliana le pregunta a Shizuku dónde se encuentra Kaori. Entonces ella responde que decidió abandonar el reino para viajar junto a Hajime. Después de eso, Liliana pregunta directamente por Hajime, queriendo saber cómo se encuentra realmente. Shizuku le explica que él cambió muchísimo desde la última vez que la vieron, ya no queda casi nada del chico tímido y débil que conocían en clase. Mientras habla sobre él, Shizuku empieza a recordarlo y no puede evitar quedarse pensando profundamente en todo lo que Hajime sufrió para transformarse en alguien tan frío y poderoso. Más adelante vemos al grupo atravesando un gigantesco desierto al borde de la camioneta, y durante el trayecto Kaori empieza a decirle a Miu que papá Hajime es increíble y que siempre las protege, pero Hajime inmediatamente le pide que deje de llamarlo así, aclarando que solamente Miu tiene permitido decirle papá. Poco después, Yui y Kaori empiezan una pequeña discusión para decidir quién conoce mejor a Hajime. Kaori asegura que ella tiene ventaja porque fueron compañeros de clase durante mucho tiempo y conoce perfectamente cómo era antes. Sin embargo, Yui responde con total tranquilidad que ella conoce cosas mucho más íntimas sobre Hajime, incluyendo todo lo que le gusta cuando están juntos. Las palabras de Yui dejan completamente paralizada a Kaori, y en medio de la pelea, Miu interviene inconscientemente y les dice que no le gusta ver a sus hermanitas peleando entre ellas. Mientras todo eso ocurre, Tio prácticamente se sube encima de Hajime y le avisa emocionada que detectó enormes gusanos de arena acercándose rápidamente hacia la camioneta. Segundos después, las gigantescas criaturas emergen del desierto y comienzan a perseguirlos violentamente. Cansado de toda la situación, Hajime saca una gigantesca arma desde la camioneta y destruye fácilmente a los gusanos gigantes de un solo ataque. Después de acabar con las criaturas, el grupo mira hacia el exterior y descubre un hombre inconsciente tirado sobre la arena. Entonces deciden detenerse para ayudarlo. Cuando se acercan, notan que el sujeto estaba sufriendo una grave sobrecarga de maná. Kaori utiliza el anillo que Hajime le dio anteriormente y consigue extraer parte del exceso de energía acumulada dentro de su cuerpo. Sin embargo, ella explica que eso solamente servirá temporalmente y que el problema regresará tarde o temprano. Poco después, el hombre despierta lentamente y lo primero que ve frente a él es a Kaori. Debido a su belleza y el hecho de que acaba de salvarle la vida, inmediatamente cree que murió y estaba viendo a una auténtica diosa. Más tarde lo llevan dentro de la camioneta, donde el hombre les agradece profundamente por haberlo rescatado. Entonces revela que él es el hijo del duque Anat y que su nombre es Brice. Después comienza a explicarle la terrible situación que atraviesa su pueblo. Según cuenta, muchos habitantes comenzaron a enfermar gravemente después de haber bebido agua contaminada con un extraño veneno. Ese veneno provoca una sobrecarga de maná dentro del cuerpo, haciendo que las personas sufran una fiebre extrema y terminen desmayándose. Incluso quienes intentaron buscar ayuda terminaron cayendo inconscientes antes de lograr algo. Brice también revela que existe una posible cura, un cristal especial llamado Steel Stone. El problema es que dicho mineral únicamente puede encontrarse dentro de un volcán extremadamente peligroso. Además, las personas afectadas por el veneno no pueden acercarse al lugar por el exceso de maná en sus cuerpos, termina haciendo que se debiliten todavía más. Por esa razón, nadie en el pueblo había sido capaz de conseguir el cristal. Desesperado, Brice le ruega a Hajime y a las chicas que los ayuden a salvar a toda la gente de Analt. En ese momento, Miu mira directamente a Hajime y le pide que acepte ayudarlos. Después de escuchar a la niña, Hajime finalmente decide intervenir. Al oír su respuesta, Yui, Shia, Kaori y las demás se emocionan inmediatamente porque comenzarán una nueva aventura juntos. Finalmente, la escena cambia y conocemos al general demonio Freud junto a Milady. Ambos se encuentran extremadamente molestos porque reunieron a un ejército de más de 60.000 monstruos para atacar, pero aún así fueron derrotados completamente por Hajime. No solamente eso, sino que
también descubren que él acabó con varios de sus subordinados y destruyó gran parte de los planes que tenían preparados. Esto provoca que Frey empiece a considerar a Hajime como una amenaza mucho más peligrosa de lo que habían imaginado al principio. Después de acabar con la criatura responsable de contaminar el río, Hajime y las chicas recibieron el agradecimiento del duque, quien estaba aliviado de que su pueblo finalmente pudiera volver a utilizar el agua sin peligro. Mientras tanto, Kaori continuó trabajando sin descanso para atender a todos los habitantes que habían enfermado por culpa de la contaminación. Más tarde, el duque reunió a los ciudadanos para informarles que el problema había sido resuelto y que el río ya no representaba ninguna amenaza. También les explicó que Hajime y su grupo viajarían hasta el volcán cercano para conseguir Steel Stone, un mineral muy raro que necesitaban para fabricar un remedio capaz de ayudar a los afectados. Cuando llegó el momento de separarse, Kaori decidió permanecer en el pueblo para seguir cuidando a los enfermos y acompañar a Miu. Sin embargo, antes de que el grupo partiera, la pequeña realizó un comentario relacionado con Yue y Hajime que provocó una situación bastante incómoda. Kaori reaccionó de inmediato y comenzó a reclamarle explicaciones al protagonista, mientras que Yue observaba todo con una expresión bastante satisfecha, disfrutando claramente del momento. Poco después, Hajime, Yue, Shia y Tio iniciaron su expedición hacia el volcán. Durante el trayecto notaron que las calles estaban prácticamente vacías y que la mayoría de los habitantes permanecían dentro de sus hogares. Al acercarse a la montaña, la temperatura aumentó rápidamente hasta convertirse en un calor sofocante. Tras llegar a la entrada del lugar, todos confirmaron que estaban preparados para enfrentarse a los desafíos que los esperaban en el interior. Mientras recorrían los túneles volcánicos, encontraron pequeñas cantidades de Steel Stone incrustada entre las paredes, pero la cantidad era insuficiente para cumplir con su objetivo. Por ese motivo, decidieron continuar adentrándose cada vez más en las profundidades y durante la exploración fueron atacados por una criatura capaz de lanzar enormes torrentes de lava. Afortunadamente, Yui utilizó de sus habilidades una gran parte para hacer desaparecer el ataque antes de que alcanzara al grupo, y acto seguido Shia destruyó al monstruo utilizando el poderoso martillo que Hajime había construido especialmente para ella. Luego de superar ese obstáculo, descubrieron una enorme caverna repleta del mineral que buscaban. Sin embargo, Hajime comprendió enseguida que conseguirlo no sería tan sencillo, ya que aquella zona formaba parte de las pruebas del laberinto. El intenso calor comenzó a afectar poco a poco a todos los integrantes del grupo, dificultando su concentración y provocando que algunos empezaran a actuar de forma extraña. Al darse cuenta de la situación, Hajime ordenó detener la marcha para descansar. Refugiados dentro de una cueva, Yue creó grandes bloques de hielo para reducir la temperatura del lugar, mientras que Tio analizaba lo que estaba ocurriendo. Finalmente llegó a la conclusión de que aquel calor extremo no era natural, sino una prueba diseñada específicamente por los creadores del laberinto para poner a prueba la resistencia física y mental de quienes intentaron superarlo. Tras recuperarse parcialmente, continuaron avanzando por el volcán hasta encontrar una ruta que solamente podía cruzarse utilizando una embarcación. Hajime construyó rápidamente un barco gracias a sus habilidades y el grupo comenzó a navegar entre ríos de lava. Durante el recorrido tuvieron que atravesar enormes cascadas incandescentes y varios tramos extremadamente peligrosos, aunque Yui utilizó su magia para mantener la embarcación estable y evitar que terminaran cayendo al magma. Al llegar al escondite del guardián, Hajime y las chicas son recibidos por una lluvia de bolas de fuego. Mientras esquivan los ataques, aparecen enormes serpientes de lava capaces de lanzar llamas por la boca. Hajime utiliza una munición especial para combatirlas y sus compañeras se unen rápidamente a la batalla, pero pronto descubren que los monstruos siguen regenerándose. Tras analizar la situación, comprende que deben destruir los cristales incrustados en las paredes para impedir que las serpientes vuelvan a aparecer. Con sus habilidades combinadas, Yue, Shia, Tio comienzan a eliminar enemigos a gran velocidad, aunque Shia y Tio aprovechan para exigirle una recompensa a Hajime por sus esfuerzos, algo que lo pone bastante nervioso. Yue, lejos de quedarse atrás, también reclama la suya y redobla sus ataques, provocando que las otras dos se tomen la competencia todavía más en serio. En medio del combate, una poderosa explosión impacta a Hajime y lo hace caer directamente hacia la lava. Yue reacciona de inmediato y consigue rescatarlo usando su magia, además de darle agua divina para intentar recuperarlo. Mientras parece inconsciente, Yue recuerda momentos importantes que vivieron juntos, especialmente cuando él arriesgó su vida para salvarla. Sin embargo, la situación empeora cuando comienzan a caer rayos sobre el campo de batalla y aparece Frey Bagua, acompañado por varios dragones. El demonio explica que decidió eliminar a Hajime porque se había convertido en una amenaza demasiado peligrosa para los planes de los demonios al haber aprendido parte de sus secretos mágicos. Para sorpresa de todos, Hajime despierta poco después y responde con total tranquilidad, lo que lo llena de alivio a sus compañeras. Frey se presenta como un seguidor de Dios y declara que destruirá a cualquiera que interfiera en su misión. Hajime se burla al escuchar esas palabras, ya que son muy parecidas a las frases que él mismo suele decir. La batalla entonces escala rápidamente. Los ataques de Hajime no consiguen atravesar las barreras mágicas de Frey, mientras que el demonio se teletransporta constantemente para lanzar ofensivas desde distintos ángulos. Al mismo tiempo, las chicas deben resistir el asalto de los dragones y otras criaturas. Durante el enfrentamiento, Tio recuerda fragmentos de su infancia, cuando su pueblo de dragones vivía oculto para evitar ser exterminado. Inspirada por esas memorias, decide proteger a sus compañeros. Libera finalmente todo su poder y se transforma en un gigantesco dragón negro, dejando incluso a Frey completamente sorprendido. Tras derrotar al general demonio con un único y devastador espadazo, Nagumo lo envía contra una enorme roca, dejándolo gravemente herido. Frey observa con enojo la abrumadora fuerza de Hajime y deja a las compañeras que luchaban a su lado. Una poderosa vampiresa, una dragona capaz de transformarse y una guerrera conejo dotada de habilidades extraordinarias. Aún así, el general demonio logró reincorporarse sobre su gigantesco dragón blanco y reveló su última estrategia. Utilizando su poder, provocó que el inmenso
pedazo largo de lava comenzaba a agitarse violentamente para destruir la piedra angular que mantenía estable el lugar. Entonces explicó que el volcán Gruen siempre había permanecido inactivo porque una fuerza desconocida controlaba la lava de sus profundidades, pero ahora esa contención había desaparecido y la erupción era inevitable. Con el desastre acercándose a gran velocidad, Nagumo tomó la decisión arriesgada. Entregó su anillo a Tio y le ordenó abandonar el lugar de inmediato para dirigirse a Ankaji. Debido a su forma de dragón, ella era la única capaz de atravesar los peligrosos terrenos y llegar a tiempo. Aunque le costó aceptarlo, Tio confió en el plan de Hajime y emprendió el vuelo, atravesando los obstáculos mientras el volcán comenzaba a desatar toda su furia. Mientras tanto, en la sala donde se recuperaba Kaori, un enorme estruendo sacudió la región. Lejos de allí, la princesa Liliana intentó hablar con su padre, pero descubrió que tanto él como los soldados que lo rodeaban caminaban sin responder. Entonces buscó a Shizuko, quien se encontraba entrenando en el patio del castillo. Durante su conversación, hablaron sobre Kooki y las expectativas que tanto la iglesia como los altos mandos tenían sobre él, pues deseaba convertirlo cuanto antes en la principal arma contra los demonios. Cuando Shizuko preguntó por Hajime, Liliana le confesó con tristeza que las autoridades habían decidido catalogarlo oficialmente como un hereje. Al mismo tiempo, Daisuke continuaba consumido por el resentimiento y descargó su frustración golpeando árboles. Fue entonces cuando escuchó la voz de una misteriosa mujer. Esta le dijo que a cambio de obedecer sus instrucciones tendría la oportunidad de ver a Nagumo caer. Tio consiguió llevar al pueblo completamente agotado y terminó desplomándose apenas aterrizó. Kaori fue una de las primeras en acudir a ayudarla y junto con Miu escuché atentamente todo lo que había sucedido en el volcán. Tio les transmitió el mensaje de Hajime asegurándoles que regresaría pronto. Kaori se sintió aliviada al escuchar esas palabras, convencida de que él lograría salir adelante una vez más. Después de recuperarse un poco, Tio sugirió que lo mejor sería llevar a Miu de regreso a Erisen para reunirla con su madre mientras esperaba noticias del grupo. Mientras tanto, Hajime se encontraba a bordo de una nave flotando en medio del océano junto a Yue y Shia. Durante ese tiempo, recordaron cómo lograron escapar de la erupción volcánica tras quedar atrapados por la lava. Yue y Shia cargaron a Hajime hasta una sala oculta donde encontraron un círculo mágico y un extraño medallón relacionado con la magia espacial. Aunque todavía no podían utilizar ese poder debido a su enorme complejidad, Hajime ya había preparado una nave para abandonar el lugar. Protegido por barreras que evitaron que la lava los alcanzara, consiguieron llegar a ella y escapar justo antes de que todo colapsara. El viaje, sin embargo, estuvo lejos de ser tranquilo. La nave terminó siendo expulsada violentamente hacia el océano y poco después fueron atacados por enormes tiburones marinos. Hajime utilizó las armas incorporadas para destruir a los primeros enemigos, pero la situación se complicó cuando aparecieron más criaturas y las municiones comenzaron a agotarse. Debido al desgaste físico que sufría, Yue necesitaba recuperarse absorbiendo energía, pero Hajime estaba demasiado debilitado para ayudar, por lo que Shia se ofreció voluntariamente y sobrevivieron. Tiempo después, Shia seguía recuperándose del esfuerzo realizado mientras Hajime y Yue descansaban cerca de la nave. Cuando finalmente despertó, Shia se molestó al verlos actuando con total normalidad mientras ella había quedado exhausta por ayudarlos. A pesar de las quejas, el grupo volvió a reunirse y ya aprovechó para alimentarse con los peces que había capturado. Sin embargo, la tranquilidad duró muy poco, ya que mientras comían aparecieron de repente varios hombres pez emergiendo desde las profundidades del océano. Estos les exigieron explicaciones sobre quiénes eran y qué estaban haciendo allí. Los recién llegados los acusaron de haber secuestrado a una niña, refiriéndose claramente a Miu. Antes de que la situación pudiera complicarse más, Tio aparece descendiendo desde el cielo en su forma de dragón, llevándose sobre su lomo a Kaori y a la propia Miu. Todos pusieron rumbo hacia Erisen, una espectacular ciudad marina habitada por personas de la misma raza que la pequeña. Al llegar a su destino, Hajime entregó una carta de recomendación a uno de los responsables de la ciudad. Tras revisar el documento, las autoridades reconocieron oficialmente que la misión encomendada por el gremio había sido aceptada con éxito. Con el asunto resuelto, Hajime explicó que permanecerían en Erisen durante un tiempo para descansar y que más adelante hablarían con calma sobre todo lo ocurrido. La más emocionada de todas era Miu, que por fin estaba a punto de encontrarse con su madre después de una larga separación. Sin perder tiempo, salió corriendo por las calles hasta localizarla. Cuando finalmente se encontraron, ambos se abrazaron con fuerza mientras las lágrimas les caían. Remia, completamente aliviada, se disculpó por no haber podido protegerla y no evitar todo lo que había sucedido. Sin embargo, Miu señaló a Hajime y le pidió ayuda para atender la pierna herida de su madre. Lo que dejó completamente desconcertada a Remia fue escuchar cómo su hija se refería a Hajime como su padre. Hajime la tomó en brazos y la llevó al interior para que Kaori pudiera examinarla, sobre todo por la herida de su pierna. Allí descubrieron que la lesión había ocurrido cuando los secuestradores se llevaron a Miu y ella intentó detenerlos. Gracias a su magia curativa, Kaori logró sanar la herida rápidamente, aunque recomendó que Remia descansara. Remia quiso saber cómo Hajime había conocido a su hija y por qué la pequeña insistía en llamarlo padre. Entonces él le relató toda la historia, desde el rescate de Miu hasta las aventuras que compartieron juntos. Agradecida por todo lo que había hecho, Remia les ofreció quedarse unos días en su casa. Sin embargo, Hajime respondió que prefería hospedarse en un hotel. La respuesta no le gustó nada a Miu, quien le preguntó por qué quería marcharse y le terminó confesando que le gustaría que Hajime fuera su padre para siempre. En otro lugar, Aiko conversaba con Shizuku sobre Hajime. La profesora le explicó que él era mucho más amable de lo que la mayoría pensaba, recordando cómo había salvado a Miu y también había ayudado a ella en el pasado. Shizuku comenzó a sospechar que Aiko sentía algo más por él, aunque la profesora intentó negarlo, alegando que simplemente era un estudiante y él un alumno. Sus nervios la delataron fácilmente y poco después Aiko reveló que el reino había comenzado a considerar a Hajime como un hereje debido a su relación con ciertas magias prohibidas. También comentó
notó que el rey y varios oficiales se habían comportado de manera extraña recientemente, algo que coincidía con las advertencias que Hajime les había dado sobre la iglesia y el dios que adoraban. Por ello, consideró urgente reunir a todos sus compañeros para compartir esa información. Mientras tanto, Hajime y las chicas dejaron a Mio con su madre y partieron hacia las ruinas submarinas de Meluisi. Durante el viaje, las chicas aprovecharon para relajarse en la nave, mientras Kaori intentaba acercarse a Hajime cuando lo encontró observando el atardecer sobre el océano. Sin embargo, Yue, Shia y Tio aparecieron rápidamente, y más tarde, ya entrada la noche, Hajime sacó el misterioso medallón obtenido en el volcán. Bajo la luz de la luna, el objeto comenzó a brillar con una intensidad extraordinaria, generando una energía tan hermosa que incluso él se quedó impresionado. Guiados por aquella luz, sumergieron la nave y siguieron el camino. Sin embargo, al llegar, una criatura apareció para impedirles el paso. Hajime respondió utilizando sus nuevos misiles mejorados y los derrotó. Tras superar ese obstáculo, encontraron el último, el cual era un pentagrama necesario para avanzar, y atravesaron una cueva. Allí tuvieron que esquivar chorros que caían desde el techo. Mientras Yue protegía al grupo con sus barreras y Tio eliminaba amenazas ocultas en las alturas, Hajime notó que Kaori parecía preocupada por algo, aunque ella insistió en que no ocurría nada. Poco después aparecieron varios monstruos, pero fueron eliminados sin demasiadas dificultades por las chicas. En eso apareció una criatura parecida a un slime y Shia se lanzó a atacar. Kaori cura las heridas del protagonista con su magia, pero termina abatida porque siente que perdió la oportunidad de acercarse más a él. Mientras avanzan, enormes masas de gelatina emergen de las paredes y se fusionan hasta formar una criatura gigantesca. Aunque el grupo le destruye con facilidad, el monstruo vuelve a regenerarse una y otra vez. Hajime comprende entonces que la verdadera amenaza no es la criatura, sino la misteriosa energía roja y negra que encontraron al inicio del laberinto. Utilizando uno de sus artefactos, crea un lanzallamas y comienza a incendiar las paredes gelatinosas, mientras las demás chicas atacan con todas sus habilidades. Sin embargo, Kaori vuelve a sentirse inútil al no poseer capacidades ofensivas comparables a las de sus compañeras. Al notar que la batalla se vuelve imposible, Hajime utiliza un dispositivo para abrir una salida en el suelo y escapar. Durante la retirada, Kaori queda atrapada y comienza a ahogarse, pero él la rescata sin dudarlo y ambos terminan en una isla oculta dentro del laberinto. Allí ella le pregunta por qué decidió salvarse a ella en lugar de Yue, quien también estaba en peligro. Hajime responde que Yue es perfectamente capaz de cuidarse sola, mientras que Kaori habría muerto de no intervenir. Los dos continúan explorando una enorme selva con la intención de llegar al fondo del laberinto, confiando en que las demás están siguiendo un camino similar. Más adelante llegan a un extraño cementerio de barcos, donde caen bajo una poderosa ilusión que los transporta a una guerra en pleno desarrollo. Disparos, explosiones y piratas aparecen por todas partes, pero logran romper el hechizo y regresar a la realidad. Mientras descansan, Hajime recuerda los terribles momentos que vivió tras caer solo al abismo y admite que no sabe qué habría sido de él sin Yue. Kaori por su parte confiesa que siente envidia de ella, pues siempre deseó haber sido quien lo ayudara y protegiera en aquel momento. Conforme avanzan, Hajime percibe que Kaori carga una profunda tristeza desde que entraron al laberinto. Ella admite sentirse una carga para todos y él le responde con sinceridad que efectivamente lo ha sido en varias ocasiones. Luego le habla de Shia, explicando cómo a pesar de haber sido rechazada al principio, nunca perdió el ánimo y siempre aceptó que Yue ocupaba el lugar más importante en su corazón. Finalmente le deja claro que si escuchar eso le provoca demasiado dolor, quizás debería alejarse antes de seguir sufriendo. Mientras tanto, la profesora Aiko intenta reunirse con sus estudiantes para informarles sobre la situación del reino, pero una misteriosa monja se interpone en su camino. La mujer le ordena acompañarla a la montaña divina e incluso intenta someterla mediante un hechizo, aunque este no funciona. Al ver que fracasa, la monja la golpea directamente en el estómago y la deja incapacitada. La princesa Liliana presencia la escena y comprende que debería avisar a alguien cuanto antes. De vuelta en el laberinto, Hajime le explica a Kaori que permitió que lo acompañara porque creyó que entendería perfectamente la relación que existe entre él y Yue. Sin embargo, ahora comprende que ella sigue sufriendo al ver cómo las demás chicas permanecen a su lado. Incluso le ofrece llevarla junto a Shizuku, todo para evitarle más dolor. Pero la conversación se interrumpe cuando encuentran un barco abandonado y deciden explorarlo. Nada más entrar, vuelven a quedar atrapados en otra visión del pasado. Esta vez observan una celebración donde humanos y hombres bestia conviven en armonía después de poner a fin a una larga guerra. Un anciano agradece a todos por haber alcanzado la paz, pero repentinamente revela sus verdaderas intenciones. Considera que la convivencia entre ambas razas fue un error imperdonable y declara que quienes no siguen al dios Egit no merecerían vivir. Acto seguido, sus soldados masacran a todos los hombres bestia presentes. Hajime también alcanza a ver a la misma monja junto al anciano antes de que la ilusión desaparezca. Kaori queda profundamente afectada por aquella tragedia, mientras Hajime reflexiona sobre un detalle extraño. Las víctimas respetaban al anciano, pero no parecían temerlo, como si hubieran sido traicionadas por alguien en quien confiaban plenamente. Poco después activan varias trampas y Kaori es arrastrada por una fuerte corriente de viento. Hajime elimina a los guardianes que aparecen y salen a buscarla, encontrándola escondida entre las sombras. Sin embargo, algo no le parece correcto. Sin vacilar, la apunta con su pistola y dispara. La supuesta Kaori cae al suelo y le pregunta por qué hizo eso, pero Hajime vuelve a disparar, entonces le ordena que deje de utilizar la voz y la apariencia de Kaori.
En ese momento, la impostora se incorpora y comienza a reír con una voz demoníaca, revelando que una entidad maligna ha tomado el control de su cuerpo. El demonio intenta convencerlo que deja de atacar, asegurando que dañará a Kaori, pero Hajime explica que sus balas mágicas solamente afectan al invasor y no el cuerpo de ella. Aun cuando la criatura amenaza con matarla si continúa, él sigue disparando hasta obligarla a abandonar a su huésped. Una vez liberada, Kaori recupera el control y, llevada por sus emociones, besa a Hajime. Luego le confiesa que lo ama y que desea permanecer a su lado. Él le pregunta si no le duele saber que Yui y las demás también ocupan un lugar importante en su vida, pero Kaori responde que, aunque preferiría ser la única, ha comprendido que lo más importante es seguir acompañándolo. Tras abandonar el barco, llegan a un enorme círculo mágico. Hajime incluso comenta que este laberinto resultó demasiado sencillo en comparación con los anteriores. Poco después se reúne con Yue, Shia y el resto del grupo. Al ver a Kaori descansando entre los brazos de Hajime, las chicas preguntan preocupadas si estaba herida, pero ella responde sonriente que simplemente estaba siendo consentida. Cuando le preguntan si ocurrió algo entre ellos, Kaori revela sin rodeos que se besaron. Yue admite que pensó que finalmente se rendiría, ya que Hajime la ama por encima de todo, pero Kaori responde que ahora estaba feliz porque sabe que también ocupa un lugar importante en su corazón. Finalmente, el espíritu de una mujer les advierte que no sigan a los dioses. Tras pronunciar ese mensaje, desaparece, dejando como recompensa una moneda especial que certifica que han conquistado con éxito otro de los grandes laberintos. Una enorme ola se abalanza sobre el grupo y junto a ella reaparece el gigantesco monstruo de gelatina. Hajime recuerda que la última vez lograron dañarlo utilizando fuego, pero ahora la criatura se encuentra completamente sumergida bajo el agua. Mientras el monstruo golpea sin descanso la barrera mágica creada por Yue, él les pide a las chicas que le compren algo de tiempo para preparar un ataque capaz de destruirlo de una vez por todas. En medio de la batalla aparece inesperadamente Lee, el peculiar pez con rostro humano que habían conocido anteriormente, acompañado por un enorme barco de peces. Comienzan a vestir al monstruo para distraerlo mientras Hajime termina de preparar su nueva arma. El protagonista se alegra al reencontrarse con su viejo aliado y Lee le explica que sintió una poderosa concentración de magia en la zona y acudió para ayudar. Aprovechando la oportunidad, Hajime lanza una nueva clase de misiles que se adhieren por todo el cuerpo de la criatura antes de detonar simultáneamente. Mientras tanto, en el reino los estudiantes empiezan a preocuparse por la desaparición de la profesora Aiko, quien partió hacia la montaña divina días atrás y aún no había regresado. El comandante Mel escucha sus inquietudes y descubre que no solamente ella había desaparecido, sino también varios guardias y habitantes del reino. Poco después se muestra a Aiko encerrada en una celda dentro de una montaña, vigilada constantemente por la misteriosa mujer vestida de monja. Por otro lado, Hajime y las chicas regresan a la ciudad de Erisen. Allí Miu despierta al protagonista mientras duerme con Yue. La pequeña le pregunta inocentemente por qué ambos siempre estaban muy pegados, provocando una respuesta evasiva por parte de Yue, quien le asegura que lo va a comprender cuando sea mayor. Más tarde, Shia y Kaori los obligan a ponerse como corresponde. Durante el desayuno, Hajime reflexiona sobre el hecho de que ya habían pasado varios días desde que regresaron del laberinto y sabe que pronto deberán partir. Más tarde, observa a Miu jugando felizmente junto a las chicas mientras él fabrica municiones en el puerto. Aunque entiende que ha llegado el momento de marcharse, le preocupa profundamente la reacción de la niña cuando descubra que volverán a separarse. En ese instante, recuerda las palabras de Aiko, quien alguna vez le advirtió que no permitiera que su inmenso poder lo convirtiera en una persona solitaria, incapaz de formar vínculos con los demás. Poco después, aparece Remia, la madre de Miu, para agradecerle todo lo que había hecho por su hija. Hajime le confiesa que no sabe cómo explicarle a la pequeña que deben irse, pero Remia le asegura que ella terminará entendiéndolo. Como despedida, promete preparar una comida especial para él y todo el grupo. La cercanía entre ambos no pasa desapercibida para Yui y Kaori, quienes se acercan de inmediato para averiguar de qué estaban hablando. Finalmente, llega el momento de decirle la verdad a Miu. Al enterarse de que Hajime partirá pronto, la niña rompe en llanto. Él intenta consolarla prometiéndole que regresará algún día y que incluso la llevará a conocer su hogar. Miu entonces pregunta si su madre también podría acompañarlos, a lo que Hajime responde que será decisión de ella. Remia comenta que le encantaría viajar junto a su hija y su esposo, provocando que las demás chicas se sorprendan al escuchar referirse a Hajime de esa manera. Más tarde, durante la despedida, Miu entrega amuletos de buena suerte a todos antes de separarse de ellos. Mientras esto ocurre, la princesa Liliana corre desesperadamente por la ciudad intentando informar a sus aliados sobre los extraños sucesos que presenció. En la montaña divina, la monja continúa controlando numerosos guardias mediante un poderoso encantamiento. Aiko le exige explicaciones sobre lo que planean hacer con sus estudiantes, pero la mujer responde que todo se va a desarrollar según los deseos de su líder. Además, revela que se encuentra esperando la llegada de Hajime. La situación se vuelve más preocupante cuando se muestra al demonio Frey preparando un enorme ejército de monstruos para la guerra. Al mismo tiempo, el comandante Mel investiga el comportamiento extraño de los habitantes del reino y descubre que muchos han sido afectados por una poderosa magia de control mental. Tras recibir varios informes, ordena reunir a todos los especialistas en magia oscura para desarrollar una nueva forma de contrarrestar el hechizo. Sin embargo, decide ocultar la situación a Kaoki y los demás estudiantes para evitar que entren en pánico. Consciente de la gravedad de la situación, Mel comienza a redactar cartas dirigidas tanto al duque Ankashi como a Hajime para informarles de todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, antes de terminar, recibe la visita de Hiyama, el estudiante que traicionó a Hajime en el pasado. El joven actúa de manera extraña y nerviosa, como si ocultara algo importante. Instantes después, entra José con un supuesto informe urgente,
inteligente, pero repentinamente intenta asesinar al comandante. Mel consigue esquivar el ataque y rápidamente comprende que José también se encuentra bajo el efecto del encantamiento. Cuando el soldado se dirige hacia Hajime para rematarlo, el comandante interviene para protegerlo. Al percibir que José posee una fuerza anormalmente elevada, le ordena a Hiyama que escape. Sin embargo, el estudiante responde clavándole un cuchillo por la espalda, revelando su traición. Al mismo tiempo, Shizuku no logra conciliar el sueño y decide reunirse con sus compañeras. Todas comparten la misma preocupación. Un grupo completo de guardias ha desaparecido sin dejar rastro. Mientras intentan entender qué estaba ocurriendo, la batalla en la oficina del comandante continúa. Hiyama intenta apuñalar nuevamente a Mel, pero este utiliza una poderosa técnica que genera un remolino y lanza a sus enemigos contra las paredes. No obstante, la situación empeora cuando dos guardias más controlados por el hechizo aparecen para unirse al combate, dejando al comandante completamente rodeado.